En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. En cualquier momento vamos a ir al departamento de prensa con Jessica Castañeda, porque está hablando el ministro, pero cuando den la cifra, que es lo que finalmente uno se queda con ello, vamos a ir para... en cualquier momento nos hacemos el contacto. Saludamos al doctor Michel Meche, al doctor Ricardo Tuane, que ya están con nosotros en línea. Usted los puede ver. Si no los ve, no se pierde nada, no se preocupe, pero los puede ver. ¿Cómo estás, Michel? ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto saludarte. Yo menos chistoso que tú, con menos humor, pero te felicito tu humor. Extraordinario. Sí, claro. Bueno. Uy, qué pesado, qué partida más pesada del programa. Yo te lo digo con cariño, Michel, porque yo te quiero a ti, no por tu físico, te quiero por tu corazón, no por tu físico. Lo que pasa es que el bicho está tenso por las cosas que están sucediendo. Yo creo que tú me quieres porque además hay una explicación familiar, pues estás obligado. Oye, espérate un segundito, estoy con problemas de audio con Ricardo. Ricardo, no sé si tienes bajo el micrófono o no. Póntelo bien cerca de la boca para poderte escuchar. Yo pienso que tenía hartos más problemas que el problema que tenéis con Ricardo. Son muchos. Sí, tenemos muchos más problemas. ¿Me escuchas ahora? Déjame cortar aquí, que tenía el televisor prendido. ¿Me escuchas ahora, Chichito? ¿Perdón? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho mejor, que te acerque un poquito más al micrófono. Yo diría, sin temor a equivocarme, que son buenas noticias las de hoy día. Yo creo que son buenas cifras, Ricardo. Y esto podría estar demostrando que finalmente se logró el objetivo al trabajar esta pandemia. Porque en el fondo el objetivo era que no se colapsara totalmente el servicio público. Y aparentemente ya estamos en la curva que empieza a bajar un poquitito. No es para relajarse, pero 2.600 casos nuevos al lado de 5.000 que veníamos teniendo, me parece que ya es una tendencia, y 65 muertes, a pesar de que pues ya estamos a miércoles y ya no tiene retraso, viene también bajando el número de muertes, así que podría significar una buena noticia. Yo hablo desde la ignorancia, querido amigo. Ustedes saben, yo no soy especialista en estos temas y aquí hay que dejar a los especialistas. Pero no, algo nos habían dicho que ya parece que ya habíamos llegado al pico. Ricardo, Michel. Oye, antes una cosa técnica, Ricardito. Mírense la imagen ustedes. No les puede quedar mitad de pantalla puro techo, así que acomoden el ¿cómo que se llama? Para que, eso, ahí, muy bien. ¿Parece bien ahí, Checho? Ahí sí, muy bien. Ahí, mi rey. Muy bien. Si yo tuviera algún problema médico, les preguntaría a ustedes. Con televisión ustedes tienen que preguntarme a mí. Ricardo, no tanto para que no se te corte la cabeza, por favor. No tanto, deja un poquito de aire arriba, ¿no? Químico, obstétrico, Ricardo, estaría complicado. Ya, oftalmológico, sí. Ahí estamos bien. Uno en estos tiempos de incertidumbre, uno no sabe cómo viene la mano, así que capaz que Checho sí requiera en algún momento asesoría en esa área. Sí, claro. Es verdad. Uno no lo sabe. Cuidado, que ahora ya se está anunciando otra pandemia, un virus porcino. Por Dios, lo único que nos falta es que en la inundación aparezca el tiburón y no coma. Ya es como demasiada la mala suerte. Aquí en la casa estamos haciendo una apuesta si efectivamente cuando llegan los zombies, si llegan en enero o en marzo, pero por ahí viene la cosa. Hay que reconocer que hay harta cuestión mediática, alarmista, catastrofista, sin descuidar y sin desmedro de que hay muchas cosas que son importantes decirlas, pero yo creo que la prensa a veces genera una influencia muy nociva con sus informaciones y no logra medir el real impacto que esto tiene siempre. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las informaciones. Fíjate que a propósito de eso, a mí me ha extrañado mucho
y probablemente aquí estoy pecando de ignorante, pero me ha extrañado mucho que no exista una campaña comunicacional única, educativa, en donde se haya generado énfasis de verdad de parte de la asociación de Archie, de parte también de la asociación de televisión y de parte, por supuesto, de las autoridades, en donde se haya explicado con absoluta claridad los beneficios, por ejemplo, del uso de la mascarilla, los beneficios del distanciamiento social, que se haya explicado algunos conceptos que tienen que ver con higiene, con la epidemiología, las complicaciones, porque ha habido un montón de información, pero no ha habido un eje conductor que de alguna manera haya hecho que todo el mundo se alinee desde una sola perspectiva. A mí eso me ha parecido extraño. Y estamos fundamentalmente en manos de mucha gente que, como decía Micho, dependiendo de su visión, si es más alarmista, menos alarmista, si es que quiere un punto más de rating o un punto menos, pero no en un sentido de educación y en un sentido de prevención y en un sentido de cuidado. A mí me ha hecho falta eso, yo no sé por qué. Creo que hay un déficit potente en eso. Había una crítica con respecto a que no se ha hecho una campaña potente para fortalecer las medidas, ¿cierto? Pero, perdón, no quiero hacer un raconto tan largo, pero acuérdense nomás, auditores queridos y usted, cómo manejó la prensa nacional el 18 de octubre en adelante. O sea, te digo, honestamente, ahora con un poquito más de seguimiento y de historia y de distancia, uno puede ver lo mal que se manejó, lo sesgadamente que se informó, lo errática de algunas de las noticias que están en mi retina. Yo la verdad no me extraña porque hoy día tenemos realmente una influencia muy grande. Ricardo, se nos fue Checho, parece, no sé si está. No, pero está. ¿Ya? No, se nos fue, se nos metió demasiado la política contingente, participativa y a veces muy sesgada ideológicamente. Entonces cuentan las cosas todas con un sesgo político. Entonces, como tú dices, depende a quién se quiere afectar, a quién se quiere criticar, muchas veces cómo se informa. Y eso a mí me tiene muy complicado. Michel, pero y eso en todas partes del mundo. Michel, Ricardo está hablando de otra cosa, está hablando de una campaña formal. No, sí, yo lo entendí. Checho, hemos echado mucho de menos siempre las campañas. Sí. Checho, acuérdate de las campañas del SIDA. Sí. En la parte educativa, la parte educativa falla. Claramente aquí falta. Lo que pasa es que uno echa de menos una coordinación de comunicación súper potente en esto, porque imagínate si yo monto una campaña educativa efectivamente donde meto al Ministerio de Educación, meto al Ministerio de Salud, efectivamente, y le pido la colaboración formal y emplazo a los medios de comunicación que nos ayuden en esto. O sea, yo creo que en eso el gobierno ha mostrado una debilidad súper importante en términos de la campaña y la planificación de las cosas. Y eso hay que decirlo, porque... pero también lo que dice Micho en relación a que ha habido una campaña más que de apoyo o de educación, ha habido una campaña de amplificación de errores, lo que es súper legítimo siempre y cuando tú vayas acompañado de una solución o decir, totalmente de acuerdo. Pero claramente ha habido una campaña una campaña de desprestigio más que de colaboración. Y en eso los medios tienen que también hacer una autocrítica, porque tú decís, bueno, lo que pasa es que los periodistas están sesgados, sí, perfecto, pero los medios tienen una línea editorial y son los editores que a su vez responden a un directorio, a un board en el centro de comunicación o en ese medio de comunicación. O sea, el Canal 13 tiene un directorio. Claro. Chilevisión tiene un directorio. Megavisión tiene un directorio. Entonces, Ricardo, ¿por qué? Aprovechemos una cuñita, Checho, cortita a propósito. Mira, un ejemplo. Hace 3 días atrás aparece el senador Osandón haciendo uso de toda su neurona populista e informa que recayó, porque esa fue la frase que él utilizó, sin ningún estudio previo, sin ningún análisis previo, sin ninguna lectura previa, que es muy habitual en él, digamos, su impulsividad absoluta en las cosas que dice. Y la prensa cayó. Y yo me acuerdo de una emisión, esa misma noche, varias cadenas, me acuerdo esta periodista, ¿cómo se llama? De Mentira Verdadera, Mirna, que hizo toda una apología del terror que significaba la recaída
si uno escucha, por ejemplo, a nuestro colega, líder de opinión, el doctor Carlos Pérez, ese mismo día aclaró que él no había leído ningún caso en el mundo de recaída, que no hay publicaciones, que podría ser, porque de esto no se sabe mucho, pero que es tan improbable que él personalmente le gustaría publicar el caso si es una verdadera recaída. Y explica todo lo que nosotros ya sabemos acerca de lo que pasó. Pero no faltó que el senador dijera que había recaído y toda la prensa amplificó esto, como dice Ricardo, causando el terror total. Eso. Bueno, pero también a mí me ha faltado la información periodística sobre el caso del senador Osandón, la posibilidad de que el primer examen haya sido un falso positivo, porque eso sería como lo más lógico. Si lo dijo el doctor Pérez y casi todos los... Está bien, pero la prensa no... La prensa no ha ido por ese camino. O sea, a mi juicio, la mayor probabilidad es que el primer examen no haya tenido, porque no tuvo síntomas. Entonces, lo más probable, acuérdate que cerraron algunos laboratorios porque no estaban haciendo bien los exámenes, porque estaban saliendo muchos falsos positivos. Y como no hay más casos en el mundo con evidencia de que puede haber una recaída en tan corto tiempo, porque todavía no se sabe cuánto tiempo duran ¿cómo se llaman estos anticuerpos? La inmunidad. Perdón, claro, la inmunidad. En tan corto tiempo no hay ninguna evidencia de que este virus pudiese repetirse. Lo más probable, y no tuvo la cobertura, es que sea un caso de falso positivo. Bueno, tenemos hartos temas para hablar. Por fin la rebaja de los ¿cómo se llama? De los parlamentarios, que a mí me parece un chiste todo, ¿eh? Me parece un chiste la rebaja, me parece un chiste a donde se atacó, cuando lo más lógico era atacar las asignaciones, más que el sueldo. Tienen asignaciones de $1 millón por ir a trabajar. O sea, imagínate, tú tenías un sueldo en el hospital, pero te dan una asignación porque vayas al trabajo. Es como para la risa, o sea, hay unas cosas tan ridículas que uno realmente no las entiende. Y obviamente que las asignaciones son mucho más plata que el sueldo. Es cierto que muchas de ellas no van directamente a su bolsillo, pero ahí hay un espacio para hacer trampita. En todo caso, yo quiero decir mi posición. Esto es pura parafernalia, o sea, esto no arregla no mueve la aguja ni 1 milímetro en términos de presupuesto nacional. O sea, la baja de los parlamentarios, estamos hablando de presupuesto de la nación de 70 y tantos mil millones de dólares, y esta rebaja, ¿qué serán? 2 millones de dólares, no sé, no he hecho el cálculo, pero no es significativo frente al presupuesto. Es mucho más una señal, un símbolo, pero como señal a mí igual me parece muy mala, porque no atacan el fondo del problema. Yo, más que bajarle el sueldo, le exigiría que hicieran bien su trabajo, Ricardo. Eso, yo creo que hay dos o tres cosas ahí que me parece que son súper importantes, y yo creo que es bueno que las ahondemos. La primera tiene que ver con las señales o los símbolos. Las autoridades, además de cumplir evidentemente a cabalidad con el trabajo para el cual han sido contratados, designados o han sido elegidos en este caso, deben tener una conducta que tiene que ver también con el ejemplo y con los símbolos. Porque si las máximas autoridades no cumplen, claramente esto se genera un efecto de amplificación hacia abajo. Entonces, si yo tengo parlamentarios que estaban en el segundo sueldo más alto de la OCDE, es decir, los segundos mejor pagados de todo el mundo, pero además cuando tú haces el análisis por poder adquisitivo, porque claro, yo digo, aquí gano $10.000, no es lo mismo ganar $10.000 en Chile que ganar $10.000 en Kenia o $10.000 en Japón. Es que lo que hago yo con esos $10.000. Por eso que lo que tú utilizas es el poder adquisitivo con ese sueldo. Y resulta que los parlamentarios en Chile tenían, pero por lejos, el poder adquisitivo más alto del mundo. Entonces tú decís, ok, si yo tengo los parlamentarios mejor pagados del mundo, yo asumo que deben estar haciendo un trabajo extraordinario. Y no la cosa que ha ocurrido en que tengo un grupo de parlamentarios que son realmente muy buenos, realmente trabajadores muy buenos y piensan las cosas, pero tengo otro grupo que
sin desfachatez dice yo no la he leído esta ley, yo efectivamente voté porque me dijeron que había que votar o sencillamente no entiendo lo que estoy votando. Entonces ese es un problema que es de fondo. Entonces nosotros tenemos que apuntar, si bien es cierto las remuneraciones son un tema importante, pero lo fundamental es la calidad del trabajo que están haciendo. Y hoy día claramente está en cuestionamiento, porque además muchos parlamentarios consideran que la Constitución, que es la carta fundamental que nos rige en este pacto social entre todos los chilenos, no es importante, y presentan proyectos que son inconstitucionales, a sabiendas que son inconstitucionales. Entonces eso es de una gravedad sustantiva, porque si yo no tengo una constitución y no tengo parlamentarios y autoridades que están dispuestos a cumplir la constitución y hacerla cumplir, significa que comienza el peor de los escenarios para una sociedad que se denomina civilizada. Y eso nos hacemos los leyes, miramos para el lado y decimos, si no es tan terrible lo que está ocurriendo. No, esta es la peor de las señales, cuando los propios parlamentarios, sabiendo que están cometiendo una inconstitucionalidad, no solo siguen empujándolo, sino que la defienden y la hacen pública. Y lo tercero es que sí se han hecho los lesos, porque no les conviene, porque significa que la cuota de poder se les acaba, es que no podemos seguir teniendo parlamentarios, casi el 20% de los parlamentarios que tienen el 1% de los votos. Y en las elecciones donde vota menos del 50% de las personas, significa que hay parlamentarios que en términos concretos son escogidos con el 0,5% de los votos. O sea, cero representación, cero representatividad, y son capaces de parar todos los proyectos de cualquier gobierno. Eso me parece a mí que es impresentable. Y nos hacemos los lesos y siguen, y no solo eso, y ahora con la Asamblea Constituyente, que probablemente va a ocurrir, vamos a tener otros 200 funcionarios pagados con sueldos millonarios para estar colegislando cuando tenemos un parlamento de 155 diputados que efectivamente no está haciendo la pega. Vamos a tener la pausa. Dice Checho, sobre la hipotética recaída del Coteo Sandón, mi problema es que desde que optó por el populismo y las pantallas dejé de creerle y de confiar en él. Esto lo veo como un impulso a estar en las noticias nacionales e internacionales como un caso entre lo más raro en el mundo. La clínica Santa María se sube por el chorro en la publicidad. Y ahí había otro también en ese mismo sentido, que era un caso súper raro de la ciencia, que debería ser digno de estudio en una universidad, como el caso más raro de... Bueno, se hace mucha ironía con respecto a esto. Hay alguien que se molestó por el Twitter que yo puse y escribió diciendo que no era digno de bromearse. De repente la forma de comunicar, mi querida auditora, la que alegó, tiene que ver con el impacto que tiene la comunicación. Esta forma de Twitter. Di cuál es el Twitter. Di sí, cuál voy es, a decir. No sé. Pero este Twitter ha tenido más de 197.000 impresiones. Eso quiere decir que el Twitter pegó, cumplió su objetivo. Es cierto que usé la ironía, pero nadie puede pensar que yo estoy defendiendo a Carabineros, porque el Twitter sale una foto de un carabinero mojado hasta la cintura, cargando una persona con el tema de los temporales, y digo, miren los pacos asesinos cómo secuestran a la gente para torturarlo en pleno temporal. Una persona con 2 dedos de frente sabe perfectamente qué significa ese. Es un homenaje que le estoy haciendo a los carabineros, que han sido vilipendiados, que han sido permanentemente acusados de cosas que finalmente, como este supuesto tema de la tortura, que en realidad era de investigación en ese caso, pero... Sí. Lo que pasa, Checho, encuentro fantástico tu Twitter, porque en el fondo ilustra perfectamente lo que muchos pensamos de Carabinero. Quizás si yo tuviera que hacerte una observación, es que hay palabras que yo dejaría de usar para no ser mal usadas nunca por nadie y que se eliminen del vocablo. La palabra Paco, la palabra milico, sí, pero, la palabra... A mí no me gustan porque es una falta de respeto a los miembros de la institución, pero el resto, yo sé que lo hiciste con el contexto de usar exactamente el vocabulario que utiliza la gente que los critica. Me pareció muy bueno tu Twitter. Pero hay gente mayor. Vamos a la pausa, que nos
Nos pasamos hace rato, en todo caso quiero dar la explicación, porque si esa persona que mandó un WhatsApp enojado con lo que yo había escrito, quiere decir que no lo entendió nomás, nada más, porque no lo entendió seguramente. Nunca tuvo el ánimo de ofender a nadie. Nada más. Pausa y regresamos. Bien, ya estamos de vuelta. Tenemos varios temas para tocar en el día de hoy, mis queridos amigos. Lo que pasa es que Ricardo hizo una muy buena exposición. No sé si tienes alguna opinión, tu Checho. Yo no tengo más que agregar que comparto 100% su reflexión al respecto del Parlamento y agregaría cositas chicas. No sé, Checho, ¿qué te pareció? Encuentro súper atingente lo que Ricardo comentó. Sí, bueno, pero es que lo hemos comentado muchas veces y tenemos como el mismo pensamiento al respecto de eso, por eso que no quise... Lo que pasa, como está en la noticia, yo creo que es un tema que hay que... Claro, esa es nuestra postura y es una preocupación, más que la renta, es la calidad de la pega que hacen, porque cuando tú tenías un gerente general de alguna gran empresa extraordinariamente multinacional, nadie anda preocupado de lo que se le paga, si su trabajo reditúa, hace crecer la empresa, da valor, da riqueza, nadie va a cuestionar su renta, al contrario. Capaz que por los bonos y todo, producto de su excelente trabajo, lo van a aplaudir. Aquí no pasa eso, y como dice Ricardo, hay un puñado que trabaja muy bien, que son gente seria, cuyo currículum es largo, vasto, lleno de talento, educación y experiencia, y hay otro que uno siempre lo coloca, bueno, Florcita Motúa tiene otros talentos, pero no la del legislador, claramente. Y otros cabros chicos, porque esa es la verdad, le falta la parte de la experiencia, que pueden tener talento y pueden tener una educación correcta universitaria, pero le falta la experiencia para sentarse ahí para generar leyes. Entonces a uno le llama la atención eso. La verdad es que el Parlamento no está bien constituido. Así es. Oye, perdona, me están llegando muchas informaciones, entre ellas que ya está listo el primer WhatsApp para que escuchemos a la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Checho, buenos días. En la mañana, en el programa de Gonzalo de la Carrera, una panelista dijo que tenían asignaciones para propinas y asignaciones por ir a trabajar. Se bajaron la dieta. ¿Y las asignaciones cuándo? Gracias. Hola Checho, buenos días. Mira, una consulta ahí a los que, como están los médicos hoy, quiero que me respondan una pregunta. ¿Qué opinan ustedes del proyecto ese que está impulsando la izquierda junto con la derecha, el cual fomenta la parafilia? ¿Me lo podían explicar, por favor? Buenos días, Chechito. Un poquito feo lo que voy a decir, pero este es justamente el momento para el gobierno saque a todos los extranjeros que llegaron acá como falsos turistas y llegaron acá a tratar de trabajar y arruinaron nuestra economía. Lamentablemente es la realidad, es la oportunidad, aunque tengamos que gastar plata en ello, pero mandarlos a sus países. Es lo ideal y así vamos a poder surgir y no tener tanta gente pobre acá vendiendo en las calles. Saludos. Hola Sergio, buenos días. Efraín Cerda de acá de San Joaquín. Me gustaría saber tu opinión con respecto a que el sumario del Colegio Médico señala que la denuncia de Carabineros por el caso del Hospital de Melipilla no se ajusta a la verdad e insta al ministro Blumel a pedir disculpas públicas por las declaraciones que hizo en favor de Carabineros. Eso, un abrazo.
Yo la verdad no tengo claro cómo se definió finalmente el tema de Carabineros del hospital de Melipilla. No sé cuál es la investigación. En todo caso, yo al colegio médico no le creo nada. A la señorita Sichel, y que Sichel no le creo absolutamente nada. Es la que mandó a pitearse al presidente de la República. Es la que dijo que fueran a la marcha de las mujeres cuando en plena pandemia. Entonces yo, por principio no le creo nada. Si la investigación nació de ella, no le creo absolutamente nada. Tampoco sé, ni me consta el tema de los carabineros, ni del doctor. Yo siempre lo dije que era la acusación que se estaba haciendo. Nunca le hice nunca aseveré que eso fuera así. Y no sé en qué terminó el caso, no sé. Pero de verdad, si ustedes me ponen a mí la voz del gobierno o la voz de la presidenta del colegio médico, yo le creo al gobierno. No le creo al colegio médico. A esa presidenta no le creo. Perdonen, pero tengo que ser honesto. Yo no sé si ustedes tienen más antecedentes del caso, Ricardo Michel. No, yo creo que este doctor en un principio fue no respaldado, sino que de una manera quizá justa, el jefe del área, que nosotros lo conocemos mucho con Ricardo, con el cual yo tuve un retorno, que es Francisco Miranda, el doctor Miranda, que está a cargo de este doctor, es el jefe, el director del área Occidente. Y él estaba esperando información para emitir un juicio. Sin embargo, yo creo que en cualquier análisis, por todo lo que yo he recabado como información, y a Carabineros, así como a las personas que están practicando un trabajo que requiere, digamos, urgencia en la atención, digamos, sin pasar a llevar a nadie, se le debe prestar toda la atención necesaria para que pueda seguir funcionando. Es como, ¿me entiendes tú? Y en ese sentido parece que hubo ahí algún problema, efectivamente. Pero yo por ahora esperaría la resolución finalmente de la auditoría que se está haciendo. Así a mí no me gustó para nada, al contrario, pero hay que ser justo y esperar un poco. Pero yo tiendo a apoyar a Carabineros siempre en estos casos. Y si efectivamente al doctor se le atribuyó mentira y cosas que no tiene, en el momento que se compruebe hay que pedir las disculpas del caso, los que cometimos errores con la información. Hoy día está lleno de información que no necesariamente es con evidencia. Y claro, las noticias pasan tan rápidamente, o sea, una noticia que era importante ayer, hoy día pierde toda importancia. Entonces, uno que tiene que comentar todos los días noticias, de repente le llegan noticias y yo trato siempre de asegurarme de que la noticia venga de buena fuente. Entonces, cuando yo lo leo en medios de comunicación normal, o sea, reconocido, bueno, puedo comentar eso. Yo no comento noticias que leo en Twitter o en las redes sociales porque hay un porcentaje demasiado importante de esas noticias que son mentiras. Entonces, o me llama la atención la noticia, trato de chequearla y buscarla en algún medio de comunicación. Bueno, pero tú acabas de decir una cuestión que es súper importante, súper importante y se nos olvida, que es, tú dices, lo que hoy día es importante ya mañana no lo es. Yo creo que no es así. Yo creo que hay cosas que son importantes permanentes en el tiempo y que precisamente las líneas editoriales de los medios deben mantenerlas en el tiempo. Y lo que pasa es que los medios, de alguna manera, por hacer noticia o por querer de alguna manera influir, ponen cosas que de repente no son relevantes y todos nos compramos. Por ejemplo, la cosa del senador Osandón. Aquí nuevamente lo dijimos, mira, en realidad es un falso. Eso no es importante porque desde el punto de vista científico no tiene ninguna relevancia, porque la gente que efectivamente sabe del tema dice, aquí no hay nada que hacer. Pero nosotros seguimos amplificando y los medios amplifican y le dedican espacio, le dedican horas, en vez de hacer lo que es importante, que es educar a la población y seguir concientizando a la población que es importante respetar
las indicaciones que la autoridad sanitaria pone precisamente para minimizar el impacto de la pandemia. Entonces hay cosas que son importantes, hay cosas que son parecieran luminosas pero que no tienen importancia y que nosotros tenemos el deber entonces de no amplificar y seguir en lo que nosotros consideremos que efectivamente es importante o estructural. Y es importante voy a leer a María que los diputados disminuyan el número y que hagan bien la pega. Oye, y otra pregunta de WhatsApp que me parece interesante, lo hemos tocado el tema acá, pero a Ricardo, que debe tener su opinión con respecto a este, a mi gusto, desastroso proyecto que presentó, ¿cómo se llama?, la diputada Roja, con respecto a la educación sexual integral, porque preguntó justamente un auditor de qué se trata, es que esta educación que da como derecho humano de los niños, niñitas y adolescentes desde el parvulario, impartir, digamos, esta educación parvularia sexual desde muy niño. Yo la verdad lo encuentro catastrófico y lo hemos comentado aquí, pero ese es el proyecto ESI para la auditora, el que presentó la diputada Camila Roja. Sí, bueno, yo la verdad que no he estudiado a fondo el proyecto, y sin haberlo estudiado a fondo tengo que ser responsable, decir que creo que la principal responsabilidad con respecto a la educación de los niños es de los padres. Ahora, como tú conoces a los padres, como yo los conozco, como Ricardo los conoce, como uno los conoce como una familia normal, donde hay un papá, una mamá, lamentablemente no todas las familias son iguales y lamentablemente hay muchos jóvenes, muchos niños que tienen ausencia de padre, de madre, y por eso que la educación juega un rol muy importante, porque la principal educación, sin lugar a dudas, se recibe en las casas, ¿no es cierto? Se transmite de generación en generación, pero tenemos que entender que la mayoría de las familias no son como uno las visualiza en los cuentos, muy bonitas, el papá, la mamá, dando buenos valores para abajo, qué sé yo. La verdad que la mayoría de los delincuentes en Chile, por decir algo ya para llevarme el tema para otro lado, son hijos de delincuentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo mejoramos a ese niño? Claro, ahí hay que agarrarlo, educarlo con una buena educación. Si la educación no es suficiente, sacarlos de ese mundo, llevarlo a un organismo parecido al Sename, donde se le entregue amor, cariño, valores. Entonces, desde esa perspectiva, usando la frase de Ricardo Toane, a lo mejor hay un espacio para que este tipo de temas se puedan enseñar en el colegio, siempre y cuando no pase a llevar los valores y principios de los padres, con la autorización de los padres, porque, digámoslo, a veces estos papás o muchos papás ni se atreven a conversar el tema sexual con los hijos, y yo prefiero un niño bien educado que entienda cómo funciona la sexualidad a un niño que lo desconozca. Por eso no hay que iniciar a priori, a mi juicio, una campaña del terror con respecto a lo que sea la educación sexual. Hay que ver primero de qué se trata, y como no tengo los antecedentes, prefiero pasar. Ricardo. Yo comparto contigo, Checho, en el sentido de que muchas familias les cuesta porque tienen que sobrevivir. Hay muchas familias monoparentales, y estoy 100% de acuerdo, y además la transmisión de valores cada vez se hace más difícil, en donde tienes una invasión de información, muchas veces tergiversada, ya sea en forma intencional o no. Entonces se hace difícil y por lo tanto los aspectos educacionales juegan un rol que es fundamental, y yo estoy plenamente de acuerdo contigo. El tema es otro, el tema es más de fondo. ¿Por qué no nos sentamos entonces y analizamos de verdad cuál es la sociedad que queremos construir? Porque cuando simultáneamente yo quito los ramos de educación cívica, por ejemplo, que son donde yo enseño cómo funcionar en sociedad y que por lo tanto me permite una estabilidad y me da un marco, ¿no es cierto?, de acción. Y además pero saco eso, pero meto en los temas de sexualidad en forma tan precoz. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando efectivamente el desarrollo integral del niño o estoy buscando la manipulación?
son inquietudes legítimas que alguien tiene que plantearse. Entonces yo creo que un poco la cosa es, ok, ¿cuáles son las herramientas con las cuales nosotros podemos tratar de entregar los mejores valores a los niños, a la generación del futuro, tratar de entregarles cariño, formación, protegerlos, pero con una visión mucho más sistémica, mucho más integral? Tú pusiste el caso de los delincuentes. Definitivamente, ahí hay un tema que no es menor. ¿Cómo hacemos con esos hijos que probablemente tienen muchos talentos y que por la falta de oportunidades efectivamente no logran después ellos desarrollarse y hacer su aporte a la sociedad? Bueno, entonces tengamos estas discusiones que son trascendentales y de fondo, pero de una manera muchísimo más integral. Lo que a mí me molesta es que de repente tú ves proyectos que apuntan a una cosa en particular que tú dices, bueno, pero esto está buscando efectivamente el desarrollo integral de nuestros hijos o está buscando la implantación de una ideología en particular. Ese es mi problema. Sí, es que, ¿sabes qué, Checho? Para no irse, Checho, no nos vayamos del tema, porque el tema es, la pregunta fue este proyecto de educación sexual integral, el ICE. Yo creo que el ESI es una forma de adoctrinamiento en ideología de género, como dice Ricardo. O sea, yo no lo veo de otra forma. O sea, tú y Ricardo, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado, pero ustedes comparten esta idea, digamos, que los niños deben experimentar desde poco menos que pueden hacer con su sexualidad y, no. Y de acuerdo a su autopercepción, digamos, cuestionar su sexualidad y decidir. Claro. O sea, yo la verdad es que voy mucho más allá, que todo lo que han conversado me parece muy sensato, pero esto es una cuestión mucho más, es una cuestión mucho más delicada, para mi gusto, ¿ya? O sea, sí, bueno, que Michelle, en eso yo no te estoy, hay problemas. Yo no te estoy descalificando, yo estoy diciendo que no conozco el proyecto y yo no me cierro a priori a debatir, porque siempre yo he pensado que es bueno debatir. Yo lo he leído con preocupación, porque en el fondo a mí me parece que a la edad en donde eso se está discutiendo, no se le puede preguntar a los niños de acuerdo a su autopercepción si quieren ser hombre o mujer. Es así tan simple como eso. Bien, eso. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, ya estamos de vuelta. A ver, María de la Fuente, yo la había nombrado que le iba a leer y no la leí, la voy a leer, pues, si no tengo problema en leerlo. Dice, buen día, Chechito y doctores. Las declaraciones irresponsables sin tener antecedentes fidedignos de los hechos provocaron el linchamiento público del médico y del personal de salud del hospital, poniendo en peligro sus vidas e integridad física y la de su familia. Pedirán perdón tras investigación del hospital de Melipilla y Colmet. Las acusaciones de Carabineros son falsas. Saludo atentamente, María. Ya, María, yo te quiero preguntar lo siguiente. Yo, para poder decir lo que dije, que tampoco lo condené porque dije que había que estudiarlo, me acuerdo perfecto lo que dije, simplemente yo leí todos los Twitter que había escrito este señor. Si esos Twitter son ciertos, yo le creo a Carabineros. Si además de inventarle el cuento, le plantaron estos Twitter y no son de él, ahí ya quiere decir que hubo algo demasiado armado, que no entiendo por qué alguien querría armar algo como eso. La verdad que no lo entiendo. Pero si tú lees los Twitter de este doctor, te das cuenta que es un operador político. Entonces, perfectamente podría haberse negado a atender a los Carabineros. No tengo idea, no he visto la investigación, María de la Fuente, no lo sé. Así que
yo me hago responsable de lo que digo, yo no condeno a nadie previamente. Siempre he dicho, hay que esperar la justicia, sea para el lado que sea. Yo creo que hasta el peor de los criminales merece un juicio justo y uno no puede ser juez. Y la verdad que los linchamientos en la plaza pública se han puesto muy de moda, y cuando tú haces una acusación pública y aunque después en los tribunales te declaren inocente, ya la sociedad te castigó. Voy a leer Twitter antes de pasarle la palabra a nuestros panelistas. Paula dice: Checho, pero resulta que nosotros siempre estamos pidiendo disculpas y ellos no les he escuchado. El centro de tortura Baquedano por quemar iglesias, hoteles y don Juan Barrios, ya basta, estamos demasiado permisivos y seguimos arrodillados con la pistola en la cabeza, basta. Pablo Rivas: debería existir sanciones pecuniarias a parlamentarios que presentan proyectos inconstitucionales. Puro populismo, el bolsillo es lo que más defienden. Profesor Richard Sánchez dice: buena tarde, algo de farándula política. ¿Qué opinan del panel sobre su amigo Pepe de calificar de homofóbico y criminal a Jack por la petición de impedir el evento de Plaza Baquedano? Que sigamos disfrutando el día. Gonzalo Lazo: como comunicador usted debe ser responsable. Su sarcasmo, que intenta reivindicar a Carabineros, también hiere a quienes sí han sido violentados por esto. Tránsito: deje de dar explicaciones sobre su Twitter. El que no entendió la ironía, que siga sumergido en su concretud. Salud. Ya, está bien. Yo te voy a hacer un pequeño alcance chiquitito a ese auditor que habla de José Antonio Cast, que nosotros lo tuvimos en el programa pasado. ¿Ves tú cómo se distorsiona todo? Que pareciera como que él critica el evento de Iguales porque es de Iguales. Pero si uno se va un poquito a leer, él lo critica porque dice, bueno, pues si está prohibido circular, está prohibido, digamos, todo tipo de circulación, quédate en casa, no se puede autorizar un evento de esta naturaleza. Entonces te das cuenta de los matices. Yo creo que José Antonio Cast, fíjate, como no lo dejan mucho, salvo pocos programas, expresar su posición, si bien es cierto, él tiene una posición valórica que es reclara, nunca es tan extrema ni tan radical, pero lo han caricaturizado absolutamente al respecto de eso, sin desmedro que él la tiene, pero hay mucha caricatura. Esa es mi opinión. 100% de acuerdo, 100. Ricardo, un minuto nos queda para ir a las noticias. Yo creo que la pregunta de fondo es cómo hacemos que vuelva de alguna manera al punto medio, porque hoy día todo lo que tú puedas decir genera una reacción. Si no está concordante con lo que tú quieres escuchar y no está en armonía con lo que resuena contigo, todo se transforma en una suerte como de enemigo. El diálogo parece que perdió valor y a mí me preocupa eso. Fíjate que en los tweets que tú estás leyendo no hay ninguno en el punto medio. Todos o somos blancos o somos negros. Todo una sensación de hoy día estamos en un país de enemigos. O sea, y aquí nosotros tenemos que ayudar a tender puentes de entendimiento, porque aquí no hay enemigos. Probablemente hay unos pocos enemigos que son los terroristas de la Araucanía, hay unos pocos enemigos que son los que queman el metro, y unos pocos enemigos que torturan. Esos son enemigos, claramente. Pero el 99% de la población no es enemigo de nadie. Tenemos que construir. Y el tema es cómo le decimos a la gente, después de esta pandemia, después de esta destrucción masiva que hubo después del 18 de octubre, tenemos que reconstruir un país que sea un buen país para todos. ¿Cuál es el rol que tienen los medios de comunicación? ¿Cuál es el rol que tienen los comunicadores? ¿Cuál es el rol que tienen los líderes en el país? Yo estoy preocupado porque no veo señales de entendimiento, veo señales muy complejas, cada vez de mayor polarización, asusados por la prensa, asusados por los medios, y efectivamente eso me parece súper complejo, porque para construir un país se requiere de entendimiento. Se requiere de tender puentes, se requiere llegar a puntos intermedios, no se requiere de violencia. A mí me tiene muy preocupado la situación del país en general, porque vamos a estar en un país muchísimo más pobre, qué duda cabe, y si estamos en un país pobre, con incertidumbre y dividido, va a ser muy difícil que logremos reconstruirlo. Bien, queridos amigos, vamos a ir a las noticias para que usted quede informado y volvemos con su programa Conectados con Agricultura.
Así es, ya estamos de vuelta, queridos amigos. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Si haber cerrado su negocio ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Tepillé Monitoreo Temporal usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Qué ricas son las encinas San Jorge. Al desayuno, el break, el almuerzo, la 11, San Jorge te invita a compartir con toda su variedad de productos. Elige el tuyo, siempre San Jorge. En Multiservice Grúas hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, porque al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay, y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Skype o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Hoy más que nunca mantengamos la energía en alto. Por eso te invitamos a conocer el programa de beneficios Abastible con el que se calefaccionó al 100% de la red nacional de albergues. El 76% de los hogares de adulto mayor sin fines de lucro y el 50% de los centros CESFAM del país. Conoce todas estas iniciativas maravillosas que ha hecho Abastible en abastible.cl. Por un mundo limpio y sustentable, utiliza la tecnología eficiente de Anguo. Y por último, quiero decirle, Universidad San Sebastián está comprometida con la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. Queridos amigos, yo hace días que vengo diciendo que en esta pandemia hay que buscar algo positivo, y en esa búsqueda de algo positivo hemos ido promocionando ciertas iniciativas, ¿no es cierto?, que han surgido en esta pandemia, digamos, iniciativas de emprendimiento o de ayuda a la comunidad, porque creo que la solidaridad va a jugar un rol súper importante en esta pandemia. Es por eso que hemos invitado a Javiera Palma, para que nos cuente un poquito de una iniciativa que han hecho junto a la psicóloga laboral Jessica Alexandrovich. ¿Estamos con Javiera Palma? Hola, Checho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javiera? Encantado. Gusto Igualmente, saludarte. muchas gracias. Cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto Parachute, esta plataforma colaborativa. Cuéntanos un poquito. Mira, te cuento. Bueno, nosotros, yo soy psicóloga laboral y junto a mi socia Jessica tenemos una consultora que hace programas de desarrollo organizacional para empresas y mucho headhunting, reclutamiento y selección. Ya, y desde octubre estamos bastante preocupados porque obviamente los índices de desempleo afectan, y nos damos cuenta de cómo la gente que está desempleada nos empezaba a requerir cada vez más para poder relocalizarlos, con la promesa de que nosotros pudiéramos relocalizarlos lo más rápidamente posible. Y esto aumentó notablemente en marzo. Entonces, nosotros en marzo ya nuestras reuniones con cada una de estas personas no daban abasto y nos pusimos a buscar soluciones afuera. ¿Ya? Y con eso nos encontramos con proyectoparachute.com. Esta es una plataforma tecnológica y colaborativa, ya te voy a explicar bien por qué, que nace en el Silicon Valley, en California, por una empresa súper similar a la nuestra, pero que obviamente tiene muchos clientes tecnológicos. Entonces ellos decidieron agrupar en una lista centralizada, que es de fácil acceso, es una página web, todas las personas que han sido desvinculadas y que han sido afectadas por los layoffs, lo que le llaman ellos, los despidos masivos, ¿ya? Entonces con eso nos vamos a la lógica y ponemos a la persona al centro, ¿ya? Y centralizamos en un solo lugar
todo el talento que está disponible para luego conectarlo con un montón de reclutadores, ya sea de empresas o headhunters o el dueño de una pyme, el gerente general de su pyme, que está necesitando encontrar talento para redefinir su negocio rápidamente, porque con esta pandemia son varios los que han tenido que redefinir ciertos perfiles y buscar personas rápidamente para poder seguir operando, ¿ya? ¿Por qué decimos que, bueno, déjame resumir un poquitito para entender. Esta es una plataforma para la gente que se ha quedado sin pega y la persona que anda buscando un trabajo es el que se mete a esta plataforma. ¿Voy entendiendo bien? Él ingresa a su perfil. Sí, él ingresa a su perfil, pero es una plataforma que te permite conectar y disponibilizar tu perfil laboral con los distintos reclutadores que están buscando y necesitando personas como él. Para así poder relocalizar a las personas que están buscando trabajo en el menor tiempo posible. Es decir, lo que nos permite hacer esta plataforma es conectar. Oye, Javiera, en beneficio del tiempo, me parece una súper buena iniciativa, sobre todo cuando estamos ya con 1,5 millones de personas que han perdido su trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre esta plataforma y otras plataformas donde la gente pone su currículum en términos generales? ¿Cuál es la gran diferencia que tiene? La gran diferencia es que esta es una base de datos y una lista abierta, ¿ya? Versus las plataformas de búsquedas de empleo en donde la persona postula a un cargo puntual, pero no sabe qué pasa después de que lo postuló. En el fondo el proceso se vuelve como una caja negra y hoy en día más que nunca para los reclutadores se está haciendo muy complejo porque para un solo proceso postulan 3.000 currículums. Entonces, ¿cómo lo haces tú para poder filtrar y leer y encontrar efectivamente a la persona que va a quedar finalmente en ese cargo? Entonces, por el contrario, esta es una base de datos abierta en donde el reclutador puede filtrar con filtros súper sencillos y fáciles para dar en 10 segundos con el tipo de perfil que tú necesitas. Con criterios súper sencillos, como la empresa de la cual salió, el tipo de cargo o el nivel de cargo que tenía, el tipo de habilidades específicas en la cual la persona ha trabajado, los años de experiencia, etcétera. Entonces la persona va apretando estos criterios y de a poco el filtro se le va haciendo automáticamente y va con un nivel, con el universo exacto de lo que la persona necesita. Ahora lo entendí perfectamente. Oye, ¿y cómo lo puede hacer la gente para entrar a esta plataforma? Proyectoparachute.com. A ver, repítelo. Proyecto Parachute.com. Paracaída, en inglés. Claro, en el fondo esto, como nació en Silicon Valley, por eso está en inglés, y lo que buscamos es ayudar a que las personas caigan bien paradas con esta crisis. Y también ¿las personas que entran tienen algún costo en esto? Nada, es totalmente gratuita, tanto para las personas que están buscando empleo, hacemos un llamado a que se puedan inscribir para que puedan conectar con los reclutadores que también se tienen que inscribir. Para ambos es totalmente gratuito. Bueno, me parece un proyecto súper interesante, todo nuestro apoyo va a ser un aporte sin lugar a duda a lo que se viene o a lo que ya llegó ya, porque ya hay mucha gente que está desesperada buscando trabajo. Mientras no volvamos a la normalidad, muchos de esos trabajos no van a existir, pero es una luz de esperanza para mucha gente. Queremos agradecerte, Javiera. Queremos agradecerte por... Sí, perdona, me falta hacer... En el fondo el llamado aquí es para 3 actores. Primero, las personas que están buscando empleo a que se inscriban. Segundo, a los reclutadores que están buscando candidatos a quienes les pueden ofrecer oportunidades de empleo, también pueden ir a encontrarlos allá. Y una tercera invitación a las empresas que se han visto afectadas, ya, a que puedan invitar a las personas o los ex colaboradores que lamentablemente han tenido que dejar ir a que se inscriban también. Es una buena forma de poder ayudar a sus ex colaboradores a relocalizarse lo más rápidamente posible.
Eso. muy bueno el proyecto. Felicitaciones. Gracias, Y gracias por este aporte que van a hacerle seguramente a mucha gente. Yo encuentro que lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar cesante, no poder llevar el alimento a su familia. Es una cuestión súper heavy, y todas las iniciativas que vayan en favor de buscar empleo son bienvenidas. Así que muchas gracias, Javiera Palma. Gracias. Proyectoparachute.com. Muy bien. Ahí estaba nuestro pequeño aporte también, que le hemos dado este espacio en nuestro programa. ¿Algún tema que quieran tocar o sigo yo con la pauta, muchachos? Yo está bien. Yo quiero Oye, Ricardito, cortito, sí, solamente para una cuñita de utilidad para nuestra red, así como Checho hizo este entrevista maravilloso, siempre para ayudar. Nosotros tenemos dentro de nuestro grupo a alguien que siempre nos aporta mucho, que es Cristian Reyes, ¿no es cierto? Cristian Reyes, fíjate que tiene una disciplina que es muy interesante y vale la pena, y estoy seguro, Checho, que tú, Ricardo, van a tener ganas de que lo contemos. Él trabaja en acrílicos hace mucho tiempo. Y él tiene una empresa, una pyme chiquitita, y que él trabaja muy bien los acrílicos y estos separadores, estos escudos que están entre los escritorios, entre los PC, para hacer los Zoom. www.acrilcenter.cl. Es la empresa que tiene Cristian Reyes, nuestro gran aportador siempre del programa. Repítelo, no se escuchó bien, repítelo. www.acrilcenter.cl, acril con Y, o ventas@acrilcenter.cl. Cristian Reyes ahí con su trabajo, y que en este momento separadores acrílicos y atriles para Zoom son súper importantes. Eso. Oye, mira, yo voy a mostrar uno de los acrílicos que me regaló, y junto con esta muestra le quiero mandar la factura, porque ya le hemos pasado como 3 avisos a Cristian Reyes que se cabree a mí me instaló cosas en la clínica, me cobró súper poco. Es una persona humana, trabaja fantástico. Ay, sí, estoy bromeando, feliz de ayudar a Cristian. Tremendo amigo de Conectado. Mira, esto me cobró re caro, fíjate que me lo mandó a dejar, no pagué ni siquiera el traslado, y me ha servido mucho porque yo pongo este televisor que estoy mostrando ahí, que yo estoy viendo, como que se llama, noticias mientras estoy hablando con ustedes, por eso que no los pesco, y nada, pues, muy bueno. Ya, Ricardo, ¿para dónde se fue Ricardo? Se me fue Ricardo. ¿Íbamos a comentar algo, Michelle? Nada, me parece súper buena la cuña que hiciste. Hay tanta gente que está perdiendo su empleo, y como decía ella, creo que la cifra es como el 30% de las personas están transformándose, la reconversión laboral. O sea, tenían alguna disciplina y la cambiaron a otra, y entonces eso es súper, digamos, importante difundirlo, de consolidarlo, y de que la gente sepa de que hay hoy día una oferta laboral importante en muchos rubros. Oye, una cosa que quiero hacer referencia. Oye, yo he tratado 3 veces de hablar sobre la anexión y no me han pescado, ¿eh? 3 veces. ¿Sobre qué? Sí, pues. Sobre la anexión de los territorios en Palestina. Sí, pues. Para mí es un tema importante, porque eso implica el orden, eso tiene que ver de nuevo con los liderazgos y con el cumplimiento de las normas internacionales de convivencia. Lo que ocurre en nuestra sociedad, de que algunos se salta la Constitución, hay otros que se salta la Constitución mundial, que son estas cosas o estos acuerdos o tratados internacionales que establece la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, hoy día se está generando un tema que tiene que ver con la anexión de territorio en Cisjordania, y es súper importante que entendamos que todos los países tienen que cumplir con las normas internacionales y con los tratados, y que establece además la legislación internacional, porque lo contrario nuevamente comienza a operar la ley del más fuerte, y eso es un muy mal precedente, porque si eso ocurre entre un país y otro país, o entre un territorio y otro territorio, eso significa que entonces estamos dando carta ancha para que ocurra dentro de los propios países con distintos grupos, y en donde la fuerza prime por sobre la razón, o sobre los hechos, o sobre la historia. Entonces me parece que es importante mencionar que no debe ocurrir eso. Bueno, se suponía que hoy día era el día de la anexión. Yo en general estos temas, tú lo sabes, Ricardo, Michelle también,
hemos evitado tocar el conflicto del Medio Oriente por un convenio que tengo con Sergio Mennik, nuestro amigo común, de no importar el problema a Chile, ¿no? Pero obviamente que frente a una noticia como esta, que es noticia mundial, donde Netanyahu finalmente hoy día le resta un poco de importancia porque se suponía que hoy día era el día de la anexión y aparentemente ha habido una presión internacional importante y se está como postergando un poco esta decisión que había tomado unilateralmente Israel. Yo no... Lo que pasa que... Yo lo que quiero dar mi opinión al respecto de esto. Yo tengo una opinión, por cierto, y siempre hemos recibido mucha crítica también de la colectividad palestina por guardar silencio frente al problema palestino, pero esa es la razón, no es otra razón que a mí me ha parecido una buena idea no exacerbar el problema acá en Chile, donde hemos convivido muy bien. Pero frente a este problema, que ya es una noticia internacional, yo tengo mi posición y yo creo que esta anexión no va a contribuir a la paz que todos buscamos. Al contrario, ahí va a quedar un conflicto latente, fuerte, y vamos a volver a esta eterna guerra fratricida entre dos pueblos que llevan cientos de años peleando, porque anexar el territorio no va a contribuir a la paz en la zona. Eso quería decir yo, Michel. Sí, mira, para agregar a esta cuña más bien de armonía, de sensatez, uno lo que tiene que hacer, digamos, es que uno tiene que hacer énfasis en qué es lo que opina gran parte de la comunidad internacional al respecto de esto. Y no solamente la Organización de Naciones Unidas, es la comunidad internacional en general. Estos asentamientos son ilegales en Cisjordania, bajo toda ley internacional. Entonces, uno lo que dice que en este territorio tan jodido, tan fregado, donde se ha vivido de manera tan miserable, donde viven ahí 2 a 3 millones de palestinos y solamente 400.000, según lo que uno puede leer e informarse, israelí o judío, uno siente que eso es violentar el lugar. Y entonces, finalmente, claro, esto, como dice Checho, no contribuye nada a lo que la gran mayoría de las personas que viven en estos dos países quieren, que es la paz. Vivir en paz, en paz entre estos dos estados, el Estado palestino reconocido y el Estado de Israel. Y esto no contribuye en nada. Y esto es una obsesión que tiene Netanyahu con Trump. Y quizás por eso quiere que sea rápido, porque finalmente seguramente ningún otro presidente de Estados Unidos va a favorecer esto, que definitivamente, como digo, está condenado en su gran mayoría por la comunidad internacional. Entonces, ¿para qué forzar algo que a todas luces produce tensión, fricción y atenta contra lo más importante, que es la paz? Tú bien dijiste, aquí las colectividades nos llevamos súper bien y finalmente... son pueblos que quieren ser amigos y quieren vivir en paz allá. Y entonces esto no contribuye en nada. Eso, en nada. Muy bien. Vamos a hacer la pausa de esta hora, queridos amigos. Ojalá que la paz en definitiva llegue al Medio Oriente. Hay un pueblo palestino muy, muy, muy golpeado por la información que uno tiene, la gente que viaja, los niños allá, no lo están pasando bien, y ojalá que finalmente impere la razón y llegue la paz a la zona. Ese es nuestro ¿cómo que se llama?, pensamiento, y ojalá que no traigamos el problema tampoco a Chile, que estas dos colectividades han podido convivir durante tantos años. De hecho, están mezclados, hay amistades profundas, hay familia. No te escucho, Ricardo. No, se te cortó tu micrófono. Ahí sí. Aló, ¿me escuchas ahí? Dale. Sí. Te digo que no solo han logrado convivir, sino que son comunidades que han sido prácticamente hermanas, han desarrollado proyectos en conjunto, familias en conjunto, todo en conjunto. Sí, claro. Sí, la paz beneficia a todos, siempre. Así es. Vamos a la pausa y regresamos.
Eduardo Germain nos escribe y dice: el proyecto de educación sexual que deja fuera a los padres pretende, como dijo uno de los panelistas, es que los niños a muy temprana edad, 3, 4 años, comiencen a tocarse, abrazarse, besarse, los niños vestirse de mujer y viceversa, bailar hombres con hombres y mujeres con mujeres, que los niños desde los 3 años comiencen a ver y decidir qué goce sexual les gusta más. Es decir, están haciendo prácticamente un puterío, perdona la palabra, en los jardines y salas cunas. La izquierda se toma los colegios y universidades, ahora jardines para adoctrinar, no para educar. Atentamente, Eduardo Germain. A ver, a todas luces, Eduardo, si el proyecto fuera lo que tú estás diciendo, exactamente lo que tú estás diciendo, es una bestialidad. Punto. ¿Qué más quieres que te diga? Yo tengo entendido que esto no es tan así, pero bueno, no quiero defender una cuestión que desconozco, ya vuelvo a repetir, no conozco la profundidad del proyecto, pero si fuera así como tú lo describes, por cierto que no tiene ningún matiz de defensa de mi parte. Vamos con los WhatsApp, ¿les parece, amigos? Y seguimos hablando. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, don Sergio. Una consulta. ¿Qué opina de que los medios internacionales como el Washington Post o Bloomberg tengan que hablar sobre la pésima gestión? Está enfocada la gestión del gobierno pensando que Chile era un país rico y finalmente cayeron que era pobre. Bueno, Julio Verdaguer dijo sobre el 1 millón de chilenos que estaban hambrientos. Al final parece que Chile, si se representara en una casa, es una media agua tapada con nylon, con un plasma adentro, ¿cierto? Buenos días, don Sergio. Jorge, acá de Valparaíso. Mire, quería hablar con respecto al tema de la mala información de los medios de comunicación, o sea, que solamente Interferencia, Alejandra Matus, Zipper, tengan que transparentar los datos que no se entregan, y que medios como el Washington Post o Bloomberg tengan que dar la realidad de lo que es el país. Me encuentro que incluso la televisión salen a mostrar 4 curaditos en la noche que están interrumpiendo la cuarentena. Hola, Checho, buenos días. Francisco de Talca, desde Talca. Oye, a propósito de la burla de las bajas en la dieta de los parlamentarios, que realmente es una burla y tiene una serie de otros atributos que, como tú dices ahí, que van ingresos por lados medio extraños. Bueno. Pero hay otra burla más grande que esta, que yo no me dejo de sorprender cada vez más del gobierno por el cual voté 2 veces, que es un gobierno, mira, no voy a calificarlo, pero bueno, de lo que hay. Bueno, Checho, muy buenos días, te habla José González de Santiago. Un saludo también para quienes te acompañan. Mira, lo peor de toda esta rebaja de la dieta de los parlamentarios es la declaración de Giorgio Jackson ayer, que él lo halló insuficiente. No obstante, yo creo que él, como honorable, y todos quienes lo acompañan, no necesitan leyes para rebajarse la dieta. Claro que ojalá no sea como la donación que hacía el estimado diputado. Hola, Checho, yo creo que esta segunda vuelta de Osandón con coronavirus es súper tongo, es tan tongo como la enfermedad que inventó Garay, y lo hace solamente para tener más pantalla, para que después lo inviten a todas partes, lo lleven fuera del país y hacerle estudio. Es súper tongo, y la clínica Santa María se prestó para ese tongo. Es un mentiroso, un falso, y se gasta parejito. Chao. Bueno, no puedo estar de acuerdo con el último comentario de la auditora, porque tenemos que mantener el nivel. Pues usted puede tener toda la impresión de que ¿cómo que se llama? De que sea un tongo, o que sea mentira, o que eso es una cosa, pero ya la última frase, que se gasta parejito, creo que estuvo de más, ¿eh? Porque no, yo creo que ofender así no tiene ningún sentido. Ya, pues. ¿Quieren hacer algún comentario sobre esto de qué opina Bloomberg? No, hay una cosa que de los WhatsApp, perdón Ricardo, cortito, de los WhatsApp que me llamó la atención. El primero, esto de que Chile es una media agua tapada con nylon y arriba adentro un plasma. Si bien es cierto, no, porque Chile dentro del continente y del sector hemos sido los jaguares por el crecimiento, por el esfuerzo, por el orden, la institución, la democracia y todos los índices que aquí hemos hablado muchas veces, el PIB y todo. Finalmente somos un país pobre,
Somos un país súper pobre y entonces, no sé, Checho, seguramente más ratito en lo que sigue vamos a hablar un poco de estos aportes, ¿no es cierto?, a los grupos a los que no les llega, que es la clase media, pero uno podría entender justamente con esta caricatura del auditor de que las ayudas en general tienen que ir a los más vulnerables primero, y eso es muy lógico, me parece perfecto. Y ahora empezar a preocuparse de ese grupo, que es la clase media, a la que no le llegó, pero lo primero, los vulnerables, somos un país pobre. La caricatura no es tan mala, lo que pasa es que hemos venido creciendo, pero somos pobres. Eso. Bueno, pero de alguna manera los políticos todos los últimos años no dejaron de hacer el hincapié precisamente en el crecimiento y en la pobreza y en las oportunidades, y hicimos el hincapié en la igualdad. Y es por eso que muchos de los planes y de las organizaciones que han recibido financiamiento en los últimos 20 años no están vinculados ni generados con un foco para derrotar la pobreza y para mejorar las oportunidades, sino que fundamentalmente para conseguir otros aspectos. Entonces volvemos exactamente lo mismo. ¿Dónde están las grandes discusiones del país que queremos y dónde están los problemas que tenemos que efectivamente poner sobre la mesa? La pobreza parecía que estaba escondida. Bueno, pero ¿cómo puede ser que esté escondida? No tenemos organismos que están dedicados a eso, no tenemos encuestas, no tenemos Ministerio de Desarrollo Social dedicado a eso. O sea, es que esto parece que como fuese una epifanía de repente. Uy, mira, habían pobres. No generamos un plan de inmigración absolutamente descontrolado. ¿Sí? O sea, ¿cómo yo puedo traer y permitir inmigrantes a Chile sin darles la protección que corresponde y no tener efectivamente los recursos necesarios para poder darles el amparo que corresponde? Y nos sorprendemos. Entonces, tú decís, bueno, ¿en qué han estado las autoridades entonces los últimos años? Porque si yo genero, ¿no es cierto?, una política tan masiva de inmigración es porque tengo la capacidad de absorber a esos inmigrantes y no generar pobreza. Y hoy día resulta que hay tomas donde fundamentalmente, viviendo en condiciones paupérrimas, donde fundamentalmente son migrantes. El hacinamiento los cité. Entonces, y hay además exministros que se pasean por todos los canales de televisión diciendo, mira, en realidad lo mal que ha hecho Piñera con respecto a la pobreza y el hacinamiento. Bueno, pero sí, no fue uno de los ministros que permitió, ¿no es cierto?, que estas cosas ocurrieran. ¿Saben lo que pasa? Es que si no propiciamos que efectivamente hagamos política de buen nivel, pensando efectivamente en el bien común y en el país, vamos a terminar mal. Entonces no podemos seguir con este populismo y esta falta de inteligencia de las cosas como la estamos haciendo. Yo creo que la pobreza es una cuestión que hay que atacar a fondo. Es inmoral que haya pobres. En un país como el nuestro no deberíamos tener pobres. Podemos tener gente que por supuesto gana poco, que está en una condición de pobreza límite, pero no puede haber gente en las condiciones en que hoy día se ha develado que existe. Eso es inmoral. Pero es inmoral porque tenemos los recursos, ¿sí? Pero mira, Televisión Nacional, para darte un ejemplo, o la ENAP, ¿cuántos millones de dólares van a la pérdida a un saco roto inconmensurable? Un fondo oscuro de platas ahí. Sí. Entonces, y nos hacemos los lesos y miramos para el lado. Lo mismo con los parlamentarios. Checho decía, sí, pero en realidad el presupuesto de la nación son 70.000 millones. Sí, por supuesto, pero si yo ahorro 5 millones de dólares aquí, corto acá, los falsos exonerados, ¿cuántos millones de dólares le cuestan al país? El problema del Transantiago, ¿cuántos millones de dólares le cuestan al país por año? Entonces, malas políticas implementadas. Perdónenme, si aquí... Yo estoy en desacuerdo contigo, Micho. Chile no es un país pobre. Chile es un país que está muy mal administrado y en donde los políticos se han agarrado botines, verdaderos botines. Y les da exactamente lo mismo al resto de la gente. Y ese es el problema que estamos teniendo. Tenemos que mejorar la calidad de la política. Sí, tenemos que además mejorar la eficiencia del gasto público sin lugar a dudas. Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué se dejó de hablar de la pobreza? Porque efectivamente bajó mucho la pobreza, pero la pobreza empezó a subir hace ya algunos años, cuando empezamos a hacer mal las cosas, cuando otra vez tuvimos una borrachera ideológica y cambiamos el rumbo. Chile rajuñó el desarrollo.
El desarrollo se mide en términos de plata, lamentablemente. O sea, los países desarrollados tienen un ingreso per cápita determinado y Chile estuvo ahí rajuñándolo. Y ahora vamos a empezar a bajar, pero violentamente. Ahora vamos a conocer la pobreza como en su estado más puro. Van a empezar a ver cada día más pobres. Y lo que decía Michelle, claro, lo que pasa es que la clase media está mejor que los más pobres, sin lugar a duda, cuando están trabajando. Pero cuando la clase media para de trabajar o para de percibir ingresos, pasa a ser más pobre incluso que los pobres, porque venía con un nivel de gasto mucho más grande, y si a ti te cortan los ingresos y tú no tienes espalda, la clase media no tiene espalda, no tiene grande ahorro, son los ricos los que tienen grande ahorro, ¿no es cierto? Los súper ricos, pero la clase media vive al día, vive bien. Tiene su autito, la señora tiene un auto, se compra lo que quiere, pagan las cuotas del dividendo, pero si les cortáis el ingreso, al segundo mes pasan a ser pobres, y mucho más pobres que los pobres, porque tienen una mochila mucho más grande, y a eso no le llega ninguna ayuda. ¿Y de qué van a comer? No, entonces ese es el problema. Checho, toda razón, porque esa clase media, ¿no es cierto?, de ese quintil, tiene la educación de los hijos o de la familia, aparte de los bienes imprescindibles, tiene el dividendo de la casa y a lo mejor la cuota del auto. Entonces, a lo mejor, si bien es cierto, y un poco comprándole a Ricardo, porque yo sigo pensando que nosotros somos un país pobre, que estábamos al borde de salir, ¿no es cierto?, del subdesarrollo y rozando, ¿no es cierto?, un estado superior. Si bien es cierto, es verdad, yo creo en eso, teníamos un colchoncito producto de todo lo que un sector del país criticó tanto en el momento del estallido social, pero ese colchoncito permite tener, o a lo mejor echar mano a $12.000 millones de ayuda, que claro, las primeras ayudas tienen que ir, el bono COVID criticado, ¿no? Pero hay un bono, el ingreso familiar de emergencia, el bono de ayuda familiar y así, y ahora efectivamente tiene que venir esta ayuda, de alguna forma, a la clase media, con, no sé, o créditos blandos, si es que pronto se anuncian, u otras fórmulas, pero claro, pues había que atacar el tema de los vulnerables primero, los más vulnerables, evidentemente. Dicho, te digo la verdad, yo creo que ninguna de esas ayudas sirve. O sea, lo único que sirve es tratar de echar a andar luego el país. Hay que en algún momento medir cuánto significa la cantidad de muertos que vamos a tener por la pandemia o cuánto significa la cantidad de muertos que vamos a tener por el hambre. Pero Checho, pero si este tema está bien, tienes toda razón, no lo inventamos nosotros. Y mira lo que pasa en Europa y otros países que son hoy criticados por su extremo en la conducta desafiante, pero vamos a ver en 1 año o 2 años más quién tenía razón. Si hemos dicho mucho, el guión perfecto no existe, pero seguir en cuarentena total y completamente amarrado es un error. Claro, es cosa de mirar qué pasa afuera, cómo se abren. Mira, no existe. Es que esta parece una frase cliché, pero es la pura y santa verdad. No existe una mejor política social que una buena pega, un buen sueldo. Esa es la mejor política social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la dignidad. ¿Cómo va a ser más digno una persona que lleve el sustento por producto de su trabajo a que esté estirando la mano para que el Estado le dé una limosna para poder comer? Entonces, no existe mejor política pública. Entonces tenemos que en algún momento evaluar. Se está trabajando, Checho. Lo que viene ahora... Yo estaba discutiendo con Sergio Melnik, que Melnik está en un extremo, que dice que esto no es una pandemia. O sea, él está en un extremo, dice que han exagerado los números, que si uno mide la cantidad de muertos a nivel mundial, él está mirando la cosa más macro. Y algo razón le encuentro. Si sabéis que es demasiado exagerado para la cantidad de muertos que tenemos. Si uno se pone a pensar en las otras pestes, murió la mitad de la población del mundo. Entonces, cuidado, porque no, yo vengo hace rato diciendo, el Estado de Chile no va a ser suficiente para alimentar a la gente si seguimos en esta cuarentena.
No tiene recursos el Estado, por mucho que la izquierda crea que los estados tienen un árbol de plata que le sacan le sacan los billetes de ahí, porque ellos siempre han sido responsables en materia fiscal y siempre están ofreciendo más y siempre todo les parece poco, pero el Estado no tiene plata. Va a llegar un momento que ya no tiene más. Entonces yo estoy apelando a dos cosas. Uno, a la solidaridad, y vuelvo a invitar a mis auditores de que sigan pagándole a su gente en la medida que puedan, que ayuden a su, no sé, pues a su jardinero, a su peluquero, al que le ayuda, que sigan pagando aunque no le haga el trabajo. Si ustedes pueden, háganlo. Porque es una cuestión humanitaria. Aquí lo va a pasar mal mucha gente. Y lo otro es que tratemos de empezar a abrir con los cuidados respectivos actividad económica. No podemos tener todo el país cerrado. O sea, tú, Michelle, que te ha ido bien en la vida, a Ricardo, que le ha ido bien en la vida, si dejan de la noche a la mañana de percibir ingresos, van a durar 1 mes, 2 meses, los que más tienen 4, 5 ya, pero llega un momento que se te acaban el colchón que tenías. Y si, la mayoría de los chilenos vivimos de nuestro trabajo. Ricardo. Yo no sé si se me escucha o no. Sí, perfecto. Bien. Ya. Yo comparto plenamente, porque además esto es una intersección bastante compleja, porque en temas de salud, y después me meto a la cosa económica, en temas de salud, fíjate que hay un montón de pacientes crónicos que están dejando de recibir una atención adecuada y que por lo tanto sus enfermedades están evolucionando de mala manera y que por lo tanto van a aumentar necesariamente la cantidad de complicaciones que ellos van a tener. Ese es el efecto colateral más importante. O sea, hay pacientes que no están recibiendo su atención adecuada por hipertensión, por su cáncer, por su patología crónica depresiva, etcétera. O sea, hay un efecto colateral secundario que no es menor. Efectivamente, la pandemia tiene números que uno puede decir que son controversiales porque se han sumado un montón de diagnósticos que es el famoso si es que fallece por o con. El por es porque es producto de la infección y el con es que en realidad falleció, tenía otras condiciones pero estaba infectado y por lo tanto se pone. Eso es una materia controversial y que ha sido objeto de controversia en todas partes y que incluso, por ejemplo, en España, los pacientes que mueren en los centros de atención de adulto mayor no son anotados y si no ellos tendrían aproximadamente 17.000 o 18.000 muertos más. Entonces eso es una cosa bastante complicada y que uno entiende a tomar distancia y dice, ¿por qué estamos con esta cosa enredada? Pero el tercer tema es el tema económico y yo en eso me cuadro 100% contigo, Checho. El Estado, no nos olvidemos, por lo menos en Chile, recibe el 95% de sus ingresos producto de la actividad privada. No recibe los ingresos producto de la actividad del Estado. Es la actividad privada la que recibe, la que produce y genera los impuestos para que el Estado precisamente pueda cumplir con todas sus funciones de asistencia, funciones de seguridad y funciones de asistencia. Entonces, desde esa perspectiva, el creer que el Estado, si es que yo tengo toda la parte privada parada, va a seguir financiando eternamente, eso no es posible. Y por lo tanto, en algún momento, con todas las precauciones y con todas las medidas de seguridad posibles y necesarias y recomendables, vamos a tener que comenzar lentamente a activar la parte económica, porque de lo contrario el Estado no va a tener tampoco cómo dar abasto con los bonos ni con las políticas asistenciales, porque no va a tener los recursos. Así es, tenemos que hacer la última pausa, queridos amigos, no se muevan de nuestra sintonía, vamos y regresamos.
A ver, Rafael Barrera me ha repetido varias veces el mail. Dice, grande doctor Tuane y gracias por sacar la voz con la presidenta Bachelet. Critica el proyecto de Israel en Cisjordania. La anexión es ilegal, punto. Israel lleva más de 200 violaciones de las resoluciones de la ONU, pero para el Checho los violadores de derechos humanos son otros, y no Israel y Estados Unidos. No a la censura y pactos de silencio de Checho y Melnik. Saludos. Mira, tú tienes todo el derecho de opinar lo que quieras, pero no tienes por qué suponer mis pensamientos. ¿Por qué tú estás suponiendo que yo pienso que los violadores de derechos humanos? Yo simplemente he dicho que yo no he tocado el tema. No quiere decir que yo no tenga una opinión muy clara con respecto al tema. Así que, Rafael, no suponga pensamientos que no corresponden. Y lo del pacto de silencio con Sergio no ha resultado bastante bien, fíjate, porque hemos podido mantener el tema fuera, pero obviamente que hoy día lo comentamos porque lo propuso Ricardo y porque es una noticia internacional, está en todas partes. Hoy día era el día de la famosa anexión que finalmente no ocurrió hoy día y que ojalá que no ocurra nunca, me parece. Bien. No nos queda prácticamente nada de tiempo, tenemos otros Twitter ahí, pero dime, Michel, ¿quería decir algo? No, está bien. Con respecto a lo que elaboró Ricardo, solamente a propósito de las muertes por COVID, alguien había preguntado algo, que la gente sepa muy bien que efectivamente las muertes en el mundo por COVID han aumentado casi un 50%, las muertes en general en el mundo, pero hay que diferenciar entre las muertes por COVID propiamente tal y las que son muertes un poco a causa del COVID. Y ahí está lo que decía Ricardo, que son pacientes que siendo cardiópata, nefrópata o teniendo otras enfermedades tumorales, cancerosas, no han podido tener acceso a su tratamiento y se mueren durante esta pandemia. Y eso es alarmante. Entonces hay que diferenciar bien las dos cosas, pero ambos aumentan la mortalidad que se ha producido en este periodo del ciclo de la humanidad. A ver, déjenme leer los Twitter, a ver si alcanzamos. Sí. Juana Pera dice, Checho y doctor, está pasando colado pacto Piñera Silvia Rux, ONU, que se firma mañana para traer en 2021 300.000 nuevos migrantes. Piñera es traicionero. Léeme, por favor, hoy. Ley en sí, ESI es perverso. Juan Carlos dice, Chechito amigo, la ESI solo sexualiza a nuestros hijos, que son nuestro tesoro más grande. Entienda que ellos deben recibir educación sexual cuando las hormonas de sus cuerpos despiertan naturalmente, no cuando tengan 5 o 6 años. Oye, insisto, no estoy defendiendo el proyecto, lo desconozco, por favor, no se confundan. Luis Magallanes dice, Chile no es y no ha sido un país rico, ha sido un país en desarrollo que ha logrado más bienestar para su población, pero está a medio camino del desarrollo, cosa que conoce la patrulla juvenil del Congreso y confunde a la ignorancia colectiva. Alicia Muñoz dice, te estoy escuchando y has hecho un análisis exacto de mi situación económica. Es como una radiografía. La clase media se empobreció después de no poder trabajar desde hace más de 3 meses. Y por último, Paula, paz para Chile, veremos más pobreza, como dice, pero seremos más felices. Eso dice Lavín. No, eso lo dice el presidente Fernández. No, Lavín no ha dicho eso. Ya lo aclaramos en su oportunidad. Fue otra fue la frase de Lavín. Tampoco es bueno decir cosas que no son ciertas. Fernández dijo que él prefería un país más pobre, pero más justo. Lo cual a mí me parece una tontera de proporciones. Queridos amigos, muchas gracias nuevamente, mi querido Ricardo, mi querido Michel, por su aporte permanente a este programa, por su amistad, por su cariño, porque ya somos los viejos de este programa y ya no nos conocemos demasiado bien. No necesitamos pauta para hacer un programa. Así que muchas gracias, amigos. Cuídense ustedes y sus familias. No, gracias a ti, gracias a todos los auditores por la paciencia que nos tienen y por el cariño. Y por los afectos. Sí. Cuídense todos. Un abrazo. Un abrazo gigante. Y los que
estaban viéndonos por imagen, no traten de arreglar el computador, porque el Michel es así. No traten de arreglarlo. El Michel es borrazo. Ya no. Nos vamos. Chao, chao. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Fue Conectados en Agricultura.